Registrotec es un grupo de profesionales interdisciplinarios comprometidos en potenciar a las pequeñas y medianas empresas de la sociedad ecuatoriana mediante la generación y mejoramiento de sus procesos productivos para que cumplan con las regulaciones y normativas tanto nacionales como internacionales. Somos expertos en la gestión de registros y notificaciones sanitarias, la implementación de buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, distribución y transporte y capacitación. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a Farid Pino, quien es director ejecutivo de Cáñamo Industrial Ecuador. Farid es licenciado en Negocios y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Brindó su apoyo en los procesos regulatorios que impulsaron la regulación del cáñamo en el país. Como consultor en el sector del cannabis, ha colaborado con varias empresas para su introducción en la industria legal, gestionando y obteniendo licencias y permisos para operar de manera segura en el país. Ha colaborado en iniciativas que promueven a la industria junto con la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, la Cámara de Comercio de Quito y el Clúster del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial con el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Le damos la bienvenida a Farid y le dejamos para que empiece su charla y le recomendamos a todos mantener sus celulares apagados y sus micrófonos silenciados. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias pues a las personas que se han dado el tiempo y vamos a empezar con la presentación. Para cualquier pregunta que tengan, pues les animo a que la hagan, aprovechando que estamos pocas personas para poder resolver cualquier tipo de duda. La pantalla. Ya, muchas gracias. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve, Farid. Ya, muchas gracias. Cualquier pregunta, pues estoy a la orden, ¿no? Más bien, ¿qué voy a hacer es ponerle bien. Esta es la presentación. Un momento. Bueno, muchas gracias a todas las personas. Muchas gracias por la introducción, estimada Mónica, y a la gente de Registrotec por el espacio. Muy interesante que se den estos espacios para poder conocer un poco más acerca de las oportunidades que brinda que el Ecuador sea un país donde se puede aprovechar el cultivo del cáñamo, el cannabis psicoactivo, que tiene diferentes beneficios, pero esos no se conocen y pues desde ayer que ya se está dando un poco, justo con la charla de nuestro investigador, y vamos aquí a seguir un poco más hablando de algunas cosas que son necesarias para ver y aprovechar las oportunidades que tiene el cáñamo. Una de las primeras necesidades que he identificado en este tiempo es que es necesario acabar con el misticismo de todo lo que se piensa en la sociedad actual con respecto al cannabis, con respecto a manera en la que se ha juzgado creacional al cannabis hace algunos años en Estados Unidos. Es que a partir de eso empieza un prohibicionismo de discriminación hacia los consumidores de cannabis lúdico que había en esos tiempos y prácticamente se llega a prohibir todos los usos del cannabis cuando tiene muchos usos, no solamente el uso por el que se le prohibió. Es por eso que esta planta es tan noble y tenemos que acabar con el misticismo para poder avanzar como industria y aprovechar todos los beneficios que nos puede dar y hacerlo de la manera correcta, especialmente como país. ¿De qué manera hacerlo?
principalmente con información. Y es lo bueno de estos espacios para poder conocer un poco más y saber cómo aprovechar las oportunidades que puede brindar esto, hacerlo de la manera correcta y buscar prácticamente sostenibilidad en tanto en los procesos que son necesarios en la parte productiva como en el negocio mismo. Vamos a hablar primero un poco del origen del cannabis, pues los últimos estudios que han especificado es que el punto de origen de la semilla de cannabis se dio prácticamente en Nepal, en los Himalayas, donde había el registro de que en estas montañas hay mucha producción. Específicamente, justamente en Nepal es donde hacen y tienen una industria del cáñamo, derivada del cáñamo en la parte de textiles, por ser una fibra bastante común, resistente y muy buena. Entonces, prácticamente ahí es el epicentro que han descubierto las investigaciones de donde sale la semilla de cannabis y se va expandiendo poco a poco hacia los demás lugares del mundo. Era tradicional de las sociedades, de las civilizaciones, que puedan ellos intercambiar semillas, siempre llevar semillas de un lado a otro lado y seguir probando, ya que algunas semillas, ya este sedentarismo que se dio en la humanidad fue por la agricultura. Entonces el intercambio de semillas era mucho más común, en donde se probaban semillas que funcionaban en un lado mientras se viajaba y se seguían las rutas de tránsito que había allá en el mundo. Fue así que poco a poco se expande hacia el este, hacia China, hacia Japón y hacia el sur mismo, igual al sureste, donde empieza a llegar hacia los países de Oceanía. Am, y después viene también todo su paso hacia el oeste, donde pasa ya por el norte de África, Europa, y de ahí va hacia toda África, donde puede ya, después de un tiempo, pasa hacia la exploración de América, ¿no? Eh, Primero, justamente esa ola que se va hacia el este, hacia los países asiáticos, es un lugar, una zona donde se han descubierto bastantes evidencias de los usos del cannabis, de los usos ancestrales del cáñamo, especialmente desde la parte industrial. Era importante conocer que es ahí donde el ser humano empieza a cultivar el cáñamo con fines de usar su producción para algo, porque habían vestigios de textiles, de papel, de cuerdas, de ahí también habían vestigios de semillas, de polen. Entonces, aquí como podemos ver en imagen, vemos el tipo de evidencias que se encontraban en China, especialmente en China, ¿no? En la zona de de China, y aquí tenemos todas las tipos de evidencias que existen ya eh, registradas de los usos industriales del cannabis. Hay los registros de polen, registros de semilla, que son ya algo más avanzado, en donde ya es más seguro indicar de dónde vienen, y justamente por eso es que se ha conectado para poder identificar de qué eran estos materiales. Poco a poco, ya cuando va, como veíamos en la imagen anterior, hacia el este, empieza a llegar al norte de África y en Europa a ser uno de las cosas y los productos necesarios, uno de los cultivos necesarios para poder trabajar en el tema industrial, especialmente con las cuerdas, con las fibras, los textiles. Cuando llega el cultivo a Europa, es donde se empieza a dar el fitomejoramiento de las variedades que eran ya específicas a ciertas cosas. Entonces, poco a poco, a partir de esa época, se empieza a trabajar en Europa con el cannabis, con el cáñamo, y darle un destino hacia la parte industrial, hacia la parte alimenticia, y era muy poco explotado el tema de los usos medicinales del cannabis. Aún así, sí habían ya investigaciones que se hacían. Ahora, ya en 1530 se da también, hay unos escritos en donde indican que se enviaron a unas personas en la misión del Reino de Castilla hacia tierras de México, Venezuela, eh, México y Venezuela, en donde tenían unas colonias del Reino de Castilla, y prácticamente ahí se lleva el cannabis, el cáñamo industrial, para acá,
para hacer algunas pruebas ya de cultivo. Entonces, no solo lo iban a hacer en México, sino en Venezuela también y algunos otros, y creo que en Cuba. Entonces, en Venezuela en realidad no se dio tan bien el cultivo, ya que no había condiciones climáticas adecuadas. Es muy cercano igual Venezuela al Ecuador. Entonces, ya vamos viendo razones en las que no funciona. Obviamente, Ecuador es una situación geográfica diferente al estar en los Andes, pero esas son un poco de las necesidades que se van dando de investigar qué es lo que se puede hacer con el cáñamo. Ya en 1533 se establece como un cultivo de prioridad en el Reino Unido, ya que tenían que hacer muchas cuerdas, sogas, textiles para poder navegar. Entonces, siendo el Reino Unido una de las armadas más grandes de la época, prácticamente necesitaban tener implementos para la navegación. Ya en 1550 hay escritos en donde se indica que ya la planta llega justamente por dándole una vuelta a la parte sur de Argentina, de la Patagonia, eh, entrando a Chile, donde se empiezan a hacer pruebas también en Chile. Y es por eso que Chile es uno de los países que también ha avanzado. Argentina también tuvo una industria antiguamente, y Chile es uno de los países que también ha avanzado a pesar de no estar en 100% legalidad, ya que el cultivo se dio muy bien. Ya en 1600 es donde se entra el cultivo del cannabis hacia el norte, hacia América del Norte, en mano de la gente que venía del Reino Unido, ¿no? Exploradores que son los fundadores de Estados Unidos, ellos también promovían el uso del cáñamo como una semilla que hay que cultivarla por sus diferentes beneficios. Hay que mencionar que para esas épocas también ya se tenía el uso recreacional del cannabis, ya que en Europa y en el norte de África se empezó a hacer hachís hace mucho tiempo, y habían rituales también medicinales eh, y espirituales que tenían algunas tribus en Asia, en donde se consumía para los efectos terapéuticos, ¿no? Entonces, al tener un efecto también psicoactivo, sí había ya el uso que se dio después ya en hacer las ceras del hachís y los diferentes otros productos que ya se empezaron a usar de manera recreacional. Es donde ya se empezó a llamar un poco la atención de que es una sustancia también que produce un efecto en el cuerpo. Ya en 1800 ya había una industria de producción de textiles en España. Es por eso que tenía tanta importancia esta industria. Podemos ver que desde que había pasado esas pruebas que mandaban a América en 1500, pues ya son varios años en los que pasa el acostumbrarse a este tipo de cultivos que pueden desarrollar una industria con tanta capacidad, ya que los textiles que había en Europa en esos pues también ya eran más avanzados. Aún así no podían competir totalmente con los textiles que habían en Francia. Pero había una industria que utilizaba el cáñamo y el lino. Entonces, eran de los textiles que se necesitaban para exportar ya hacia los reinos, otros reinos de ahí mismo de España y hacia Francia. Ya en 1842, en 1850 se empiezan a reconocer los usos medicinales del cannabis, ya que se estaba haciendo muchas más investigaciones. Obviamente no había el nivel de investigaciones que hay ahora, eh, pero se estaba empezando, y es ahí donde ya se reconoce en la enciclopedia de la medicina británica que hay usos medicinales del cannabis que utilizado para espasmos musculares, calambres menstruales, tétanos, rabia, convulsiones producidas por la epilepsia. Era lo que se utilizaba para esas épocas. Y en 1850 se une Estados Unidos también a, a reconocer la parte medicinal del cannabis. De ahí pasaron varios años de que no se hacía mayor cosa con el cannabis, muy poca gente lo conocía, pero iba tomando fuerza ya que tenía efectos muy, muy buenos. Es por eso que también hay vestigios de aceites antiguos que se tenían en diferentes países de Europa, de Estados Unidos, que vendían formulaciones magistrales con aceites de cannabis sativa o cáñamo de la India, como le llamaban. Entonces, habían también los diferentes tipos, los que son psicoactivos y no psicoactivos.
ya era más consciente el uso, pero a partir de que tú sales de Europa todo era más orientado al cáñamo industrial. En las Justo en 1937 es donde se empieza con todo este tema de la prohibición, ¿no? Eh, Justo a finales, antes de estos años, había la revolución en México, por lo que hubo una ola migratoria desde Estados Unidos, desde México a Estados Unidos, hacia la zona de California, del oeste de Estados Unidos, de Arizona y de Utah y de todos estos estados que también incluso antes eran parte de México. Am, Hay un desplazamiento por la guerra, por la revolución, por la guerra civil que había en México hacia el norte. Entonces, mucha gente cruzó la frontera, eran las leyes mucho más tranquilas, la gente cruzaba la frontera y prácticamente estaba ahí. Había muchos trabajadores igual que venían de México. Entonces, se empezó a generar desde la población estadounidense hacia el consumo de cannabis de los mexicanos porque les hacía sentir inseguros y obviamente hay un montón de campañas que se empezó a crear con Estados Unidos y ponen en una imagen mala al uso recreacional que tenían los mexicanos en Estados Unidos. Después pasaron los años, prácticamente 20 años, pasando ya el desarrollo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera también. eh, no, la Primera no. Pasa la Segunda Guerra Mundial en donde Estados Unidos, sí, ya, como ya cultivaba el cáñamo y no estaba establecido su vínculo contra la marihuana, eh, más bien relacionado a los efectos medicinales y recreacionales, el gobierno de Estados Unidos incluso pagaba a la gente, a los productores, subsidiaba un poco para que la gente pueda pagar sus impuestos con la producción de cáñamo, porque con eso igual se hacía todo tipo de implementos para la navegación. Entonces Estados Unidos también al tener una armada que se hizo muy grande, fue que empieza también a cultivar todo el tema del cáñamo y ya tenía muy desarrollado. Desde 1957 fue que ya se establece una ley para prohibir, y esto era justamente porque el potencial productivo del cáñamo estaba amenazando a ciertas industrias en los Estados Unidos, que es donde también se empezó a tomar relación con esta mala imagen que le daba al uso recreacional del cannabis, de ser la misma especie. Pues lo que buscaron estas empresas que hacían lobbying es clausurar el tema de la producción del cannabis a través de prohibiciones, de meter todo en una bolsa, culpar al cannabis y prohibir todo tipo de industria, que es lo que se hizo desde los Estados Unidos y lo que acabó con la industria en Estados Unidos poco a poco. Mientras que en Europa la influencia de Estados Unidos ya era más grande, así que muchos países empezaron a restringir, a revisar más, pero no todos lo hicieron. Había muchos países que seguían cultivando cáñamo, especialmente los países de Europa del Este, donde siempre se mantuvo la tradición de seguir cultivando el cáñamo industrial y hay una producción que prácticamente, si tú vas allá, hay mucha historia de los usos productivos que había en Europa. Ya en 1961 el cáñamo es reconocido por las Comisiones de Naciones Unidas en la Convención Única que el uso de la fibra y la semilla no son reconocidos como una sustancia. Entonces de ahí esa te da una guía de cómo regular diferentes sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que es la convención. Eso es como un poco de la historia que pasó previo a que lleguemos a estos puntos en donde ya los países empiezan otra vez a usar. Ahora ya tenemos una realidad donde tenemos muchos países legalizados a partir del año 2020, eh, más bien del año 2000, es que se empezó a dar todo tipo de avances desde los Estados Unidos, especialmente en California, donde los usos medicinales empiezan a ser reconocidos por cada estado federal, lo que genera una ola también de estudios y de ver hacia dónde llega la parte productiva, ¿no? Con el cáñamo, con el cannabis medicinal y especialmente en Estados Unidos, con el desarrollo del cannabis recreacional como una industria. Ya en 2013, Uruguay legaliza como primer país del mundo, después lo hizo Canadá, que
fue el segundo país, y ahora hay algunos países que están perfilándose a ser países donde ya se está legalizando totalmente el cannabis, es decir, sus usos recreativos, médicos e industriales. México también está en ese punto, sin embargo, la regulación es aún faltan algunos temas para que pueda darse de una manera completa. Ya en Sudamérica, al ser esto ya una gran oportunidad en la parte agrícola, eh, se ve una tendencia en donde más países cada vez regulan su uso, ¿no? Regulan su uso en donde pueden aplicar la agricultura, y hay dos países especialmente que son Argentina y Brasil, que son grandes potencias agrícolas y que también pueden cambiar el mercado a nivel mundial. Como ven, es una, es una, son países con amplios territorios, diversidades climáticas en las que se puede cultivar el cannabis y el cáñamo, por lo cual empieza a representar también una señal de hacia dónde va el futuro de la industria del cannabis actual, hacia dónde va el mercado también específicamente. Mientras más regulado y más escasos son ciertos productos que están en producción, va a ser un precio más alto. Es por eso que el cannabis y el cáñamo, especialmente el CBD, la flor de CBD y todos los productos que son derivados del CBD, van a experimentar una caída de precios en los próximos años al tener una mayor disponibilidad de materias primas. Entonces, como había muy poco, costaba mucho más, pero ahora como cada vez hay más, pues va a costar un poco menos los productos, lo cual es bueno dependiendo de los usos que se pueda dar. Ahora acá en Ecuador hay entes reguladores, pero la historia igual de la regulación acá en Ecuador se da desde mediados del 2019, donde se estaba formulando reformas al Código Orgánico Integral Penal, eh, donde se aprobaron estas prácticamente el 24 de diciembre de 2019. Y eso se promulgó ya justamente en los próximos 3 días, y a finales del 2019 ya se hicieron las reformas donde se establece que el cáñamo, de que el cannabis que tenga menos de 1% de THC sea regulado por el Ministerio de Agricultura, haciéndolo un bien agrícola. Entonces, prácticamente es de esa manera en la que se cambia también la reglamentación del, de cómo se llama esta regulación del fenómeno socioeconómico de las drogas y regulación de sustancias catalogadas. Entonces, ahí se hace ese cambio y se otorga la potestad de fiscalización al Ministerio de Agricultura y de Regulación. Ya en el 2020, el COIP, las reformas del COIP también establecían un plazo para que puedan presentar todo lo necesario para poder ejecutar todo eso. Una de esas cosas era el acuerdo ministerial, la regulación que pueda ser elemento de regulación de la industria del cáñamo. Es así que nace el Acuerdo Ministerial 109, que es el reglamento de la producción de cáñamo en Ecuador. Y en 2021 se establece el Acuerdo Ministerial 114, que es el tarifario que establece cuál es el costo de todas las licencias. Pues prácticamente en el 2021, en enero del 2021, es que se da luz verde a la producción del cáñamo en el país. A partir de eso tenemos el acuerdo, lo que especifica es que hay 7 tipos de licencias. La licencia 1 de importación y venta de semillas, la 2 de reproducción de semillas de esquejes, la 3 de cultivo de cannabis no psicoactivo, la 4 de cáñamo industrial, la 5 de procesamiento de cannabis no psicoactivo, la 6 de investigación y la 7 de exportación. Entonces, aquí están los tipos de licencia. Hay que recalcar que para el tipo, como pueden ver, las primeras dos son de semillas. La 3 y la 4 es de cultivo, la 5 de procesamiento y la 6 de investigación. Entonces, creo que estas son las 6 principales, ya que la séptima licencia es una licencia que prácticamente limita a la exportación, a la creación de comercializadoras que puedan ser centro de acopio y exportar sin, dejándole fuera de beneficios al productor, especialmente el tema de la inversión y de todo el tema de manejo del cultivo. Esta licencia cuesta $40,000 y es por eso que no hay ninguna licencia de esas emitida. Ahora, la licencia 3 y 4 pide un requerimiento mínimo, la 3 de cultivo de cannabis no psicoactivo, si es bajo invernadero de 2 hectáreas.
Y si es de cultivo de cannabis no ejecutivo, pero a cielo abierto, igual 5 hectáreas. Mientras que si es cultivo de cáñamo industrial es la licencia 4 y el requisito mínimo es de 5 hectáreas. El proceso, la licencia de proceso, además la licencia 3 y 4 pueden importar sus semillas para sus propios fines. No es que están obligadas solo a comprarle a la licencia 1 o 2. Pueden traer sus semillas de manera directa, ya que hay un acuerdo de agrocalidad en donde se establece que por ser el cáñamo un cultivo de prioridad nacional, se tiene prioridad para importar semillas con fines productivos y de investigación. Entonces, la licencia 6 también tiene ese permiso. El estado actual de las licencias, prácticamente más del 65% de las licencias son las licencias de cannabis no psicoactivo, lo que indica que hay bastante producción, ¿no? Va a haber bastante producción. Licencias son para 10 años y van a regular 10 años de producción y de actividades provenientes de todo lo que se autorizó. Hay 73 licencias, la mayoría de ellas emitidas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Zimbabura. eh, entonces vemos una tendencia desde allá. También hay otras empresas en zonas tropicales, un poco más tropicales, pero y en la costa, no muchas en la Amazonía, por temas de complejidad por la humedad. eh, pero ya se ve una tendencia donde están en este tipo de licencias, especialmente en la parte donde hay producciones bajo invernadero. Hay muchos cultivos que han diversificado su inversión y han aprovechado la infraestructura que tenían, como es el sector florícola y los demás sectores que también que tienen infraestructura, ¿no? Ah, la licencia número 5 es la segunda. Vemos que hay 20. Ya se hizo un cambio hoy y hay 121 licencias registradas. Están esto en el reporteador de licencias del Ministerio de Agricultura. Y podemos ver que las demás licencias tienen una participación un poco menor. Ya la licencia 2, la licencia 6 son las licencias de reproducción de semillas de esquejes y la licencia 6 de la de investigación. Entonces, algunas instituciones académicas han ingresado a obtener licencias de investigación tomando en cuenta el potencial de tanta investigación que hay que hacer. Y es una de las licencias que nosotros también impulsamos y planeamos conseguir ya en este año. Nosotros tenemos la licencia 1, justamente somos uno de los 4 licenciatarios que están autorizados para importar y comercializar semilla. Entonces nosotros estamos enfocados en hacer ensayos de validación, que ya les vamos a contar un poco más adelante de qué se trata. Pero es para la comercialización directa de semillas validadas que funcionan y que tienen un rendimiento específico, un tipo de producción y adaptada a nuestras condiciones climáticas. Ya la cadena productiva del cannabis prácticamente tenemos lo que es la semilla, pasa la siembra, la cosecha, la poscosecha, procesamiento primario, la industrialización, la generación de valor agregado y la comercialización. Entonces vemos así cómo va todo desde la agricultura, la generación de los procesos industriales y la llegada a la comercialización, que es el consumidor final. Cabe recalcar que mientras más se llega a mercados de comercialización final, de una manera más grande. Para incorporar cannabis en alimentos, sí, en productos finales sí. Está la licencia número 5 de procesamiento. En esta se puede comprar materia prima a los licenciatarios o importar. Pero también hay productos ya finales que tú puedes comprar a los licenciatarios 5, en los que puedes ya poner esos derivados en tus productos. Ahí lo que se necesita hacer es tener registro sanitario. Sí hay una base de datos del ministerio, justamente está ahí en la información y hay un link prácticamente para revisar todo el tema de las licencias. Ya, ya, vamos a responder igual las preguntitas después. Con todo les llevamos ahí viendo. Ah, bueno, esta es una industria que prácticamente, según los estudios, se proyecta hacia crecer hacia 15.000 millones de dólares para 2026. Tomando en cuenta todos los usos potenciales que hay y genera 17 empleos por hectárea, esa es de la parte productiva del cannabis medicinal o psicoactivo. Entonces, estos son lo que nos demuestran los estudios y proyecciones del mercado
y los estudios ya del impacto actual, ¿no? Hay tres industrias específicamente que se derivan del cáñamo y el cannabis. Podemos distinguirlas de esta manera, que son las flores, que son la fuente de los cannabinoides, en donde tenemos prácticamente los usos medicinales o recreativos del cannabis, el alimenticio, que es la producción de semillas para la parte de alimentación, y el uso del tallo. Entonces, son estas tres partes específicas del cáñamo y del cannabis que se han llegado a dar tanta importancia que son consideradas ya una industria por todo el procesamiento que se da a nivel internacional y el gran mercado de consumo que hay. Entonces, primeramente, bueno, esto ya vimos. Ahora, ¿cuáles son los usos medicinales? En la parte medicinal está todo este tema que igual un poco de esto ya explicaba Andrés en su charla. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que tiene receptores en los diferentes sistemas que tenemos para poder receptar los compuestos que genera el cannabis también. Es por eso que el efecto directo con las sustancias que genera eh, tiene efectos que han sido comprobados por la humanidad durante mucho tiempo. Am, existe lo que se encarga también el sistema endocannabinoide es de hacer homeostasis entre los diferentes sistemas de tu cuerpo, como es el sistema respiratorio, cardiovascular, el sistema nervioso, tu sistema inmune. Es por eso que más bien le da un impulso al tema del sistema inmune, le da un impulso para que pueda regularse mucho mejor y subir las defensas. Por eso que el cannabis en realidad ha sido un gran aliado después de todo el tema que se dio con la pandemia. Los derivados de la flor, principalmente, son el tema de la resina. Una vez que se llegan a hacer procesamientos de limpieza químicos, se obtiene ya el destilado, que puede haber el full spectrum y el broad spectrum. Eso es para el uso medicinal, ¿no? Eh, Full spectrum, broad spectrum, que diferencia solo la cantidad de THC que puede llegar a tener un destilado, que aquí en Ecuador puede ser hasta el 1% de THC, y la parte del aislado, que es ya un aislado seguido durante un proceso químico en donde se aísla el componente del CBD al 99%. También se puede hacer de THC o de los demás cannabinoides, pero por el CBD o el THC, al ser de los que más se encuentran en la planta, son los más fáciles de obtener. De ahí vienen los usos del tallo, que son prácticamente el tallo del cáñamo, el interior, como vemos aquí, que le llamamos la cañamisa, es una de las fuentes de celulosa más importantes de la agricultura. Es una de las plantas que más porcentaje de celulosa tiene y sus fibras también tienen diferentes usos. Todos los usos que vienen desde las urdas, que son la cañamisa, que ya es triturada y hecha en diferentes productos, o usada de una manera diferente sin triturar, pueden ser los materiales de construcción, lo que es una industria muy interesante para el tema de la producción de cartón, la producción de papel, producción de plástico, la producción de madera o de paneles. Entonces, es importante ver desde dónde sale de la planta todas estas oportunidades para producción. El grafeno también es una parte muy interesante, ya que el grafeno es uno de los materiales conductores más importantes que se han descubierto en los últimos 20 años. Y es posible, según investigaciones, generar el grafeno a través de procedimientos de procesamiento de las fibras del cáñamo, justamente por la celulosa y por las fibras. Entonces, es interesante ver hacia dónde va el futuro. Por el otro lado, por las semillas de cáñamo, las propiedades nutricionales que tiene, como ser un alimento que beneficia la parte de la función cerebral, la función inmune, tiene muchas propiedades nutricionales que son buenas para el cuerpo. Entonces, por eso que también se genera una industria a través de la parte alimenticia. Las propiedades, como pueden ver acá, hay muchas vitaminas, efectos como el antiinflamatorio, como brinda antioxidantes, tiene omegas 3, 6, 9, es alto en fibra y también es una proteína completa, lo que es un superalimento en realidad. Los beneficios vemos acá, que reduce el riesgo de enfermedad del corazón y pérdida de peso, la parte de inflamación. Tiene algunos beneficios para muchos malestares y situaciones que hay
ahorita a nivel nutricional en el mundo. Los usos modernos van desde las cosas más interesantes como son los biocombustibles, los materiales de construcción, el plástico moldeado siendo una necesidad tan importante ahora del mundo de tener tantos productos que son hechos de plástico y son derivados del petróleo que generan tanta contaminación actual. Es importante la alternativa que presente el cáñamo y el cannabis hacia esa parte, tanto en la impresión 3D como en la impresión de plásticos de uso más común. Los productos de papel, tema cosmético, son de las industrias más grandes que también pueden existir, ya que las semillas de cáñamo, como nos vemos acá, pero esas ya están procesadas para hacer comidas, pero las semillas de cáñamo, al ser extraídas su aceite, el aceite de semilla de cáñamo también llega a ser un aceite con estas mismas propiedades nutricionales, que al mismo tiempo son buenas también para la piel, para el cabello, para hacer cosméticos. Entonces hay un sinnúmero de propiedades en el aceite de semilla de cáñamo que son muy buenos para la piel. Entonces estas tienen también propiedades como que previenen el acné, que previenen la inflamación y son todo este tipo de compuestos que ayudan a que la piel también mejore y que haya una industria tan grande. También explicamos que el cáñamo justamente se ha realizado estudios hacia determinar la conexión con qué impacto puede tener hacia los objetivos de desarrollo sostenible, que son prácticamente objetivos y un eje de financiamiento que hay hacia los próximos 8 años que quedan hasta el 2030 de brindar créditos y financiamientos a proyectos que estén enfocados en mitigar todas las necesidades que hay para cumplir con estos objetivos. Entonces hay varios indicadores que pueden ser afectados por los usos del cáñamo, incluyendo la parte de finalizar la pobreza, finalizar la pobreza, fin de la pobreza, que es algo utópico también, pero son los goles que se establecen desde las Naciones Unidas y que se siguen también como un modelo de desarrollo. Entonces, en este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han establecido estas reglas y prácticamente puede impactar generando oportunidades económicas en el fin de la pobreza. En la parte de finalizar la hambre está vinculado directamente con la parte económica, pero al mismo tiempo con las propiedades alimenticias del cáñamo y del cannabis. Um, Puede afectar también ya en el estudio más amplio que hay, que es este mismo estudio creado por FAT, se genera un vínculo con todos los usos del cannabis, no solo los usos del cáñamo. Entonces aquí vemos que el cáñamo impacta directamente con el objetivo 1 y 2, con el 9 y el 11, el 7, el 13 y el 15. Entonces, ya el uso del cannabis impacta mucho más en diferentes otros objetivos, ya que se impacta en el tema de educación de calidad, de igualdad de género, y es importante que estos proyectos estén alineados justamente con la parte de sostenibilidad para que en los próximos años, cuando ya se vuelva el tema financiero de esta industria legal, se pueda obtener oportunidades de financiamiento para resolver todo este tipo de necesidades productivas que necesita el mundo, porque el mundo es el que necesita prácticamente desechar explotación de materiales y recursos no renovables por recursos renovables. Eh, Prácticamente se tiene que llegar a una producción sostenible en el mundo en los próximos años para poder reducir emisiones de carbono y que puedan mejorar la situación de la humanidad. Obviamente parece que vamos por un camino extraño y ambiguo, pero ahí está el mercado mismo también, que es importante, que es el que consume lo que las producciones grandes hacen, ¿no? Bueno, les presentamos también qué hacemos nosotros para poder aprovechar justamente todo esto que tiene el cáñamo en Ecuador. Nosotros somos una empresa ecuatoriana, venimos trabajando desde hace algo, más de 5 años en el tema del cannabis, justamente involucrándonos en el tema de promoción, de difusión de información, hasta ya el tema de promoción mismo en entidades gubernamentales, lo que nos llevó a poder trabajar con algunos ministerios, brindando información, asesorando de la manera correcta para que se pueda emitir reglamentos que beneficien a la mayor parte del país. Obviamente se ha hecho eh, mucho de esto desde otros sectores de la industria, por eso hay algunas limitantes también en cuanto al acceso de las licencias, como el tema del área.
Pero ese es el camino que hemos recorrido. Ahora nosotros somos una empresa que lleva 1 año y medio. Tenemos la licencia número 1, que es para semillas, lo que nos va a llevar a hacer ensayos de validación de las semillas en las diferentes zonas climáticas del país. Desde el activismo hemos pasado hacia temas de investigación y educación, justamente en coordinación con la semilla, con la licencia que tenemos, es que estamos haciendo todo el tema de investigación y educación con las universidades, con el sector privado también. Brindamos asesoría legal, empresarial y técnica para empresas que quieren entrar a la producción o quieren procesar tanto productos de cannabis no psicoactivo como productos también finales dentro de sus industrias, obviamente conociendo bien la ley y todo lo que se necesita para hacerlo de la manera más eficiente con respecto a dinero, a licencias, a inversiones. Y de ahí lo que ofrecemos con el tema de encadenamiento productivo es prácticamente de introducir y conectar a los proyectos con los que trabajamos para que puedan tener una fuente de compra de su producción en donde se pueda garantizar que un cultivo va a tener un cliente, una producción segura. Identificamos nosotros como empresa 5 necesidades, que son la investigación limitada, el bajo conocimiento, las semillas no accesibles, la inversión elevada del rubro y el mercado incierto, tomando en cuenta que hay un mercado que aún siente este estigma, este miedo hacia la planta del cannabis, que tiene que ser terminado también. Es por eso que nosotros brindamos a través de nuestra oferta de servicios soluciones a estas problemáticas, a través de los temas de educación e investigación, donde podemos atacar estas principales problemáticas. Siempre hemos trabajado desde la parte de la semilla, por la que optamos por esta licencia de importación de semilla, ya que la gente debe buscar fuentes confiables de acceso a genética certificada que no le ponga en riesgo también, a tomar en cuenta que cada licencia también tiene un reglamento que tiene multas, sanciones, así como tiene los derechos que tiene cada licenciataria al obtenerla. Entonces, es importante tener una fuente de semillas confiables para los productores. Ya el tema de la inversión elevada es uno de los principales problemas que corre la industria, ya que se tiene que hacer una inversión elevada en el manejo del cultivo, tanto bajo invernadero como a cielo abierto, y el mercado incierto a través de la información. Entonces, el tema de la inversión va a ser cosas que vamos a... una de las problemáticas que en este momento no abarcamos, pero planteamos hacia futuro poder ayudar con el tema de financiamiento mientras se sigan regulando a nivel internacional los mercados financieros y permitan hacerlo. Pues, ¿cómo representan las oportunidades del cannabis? Aquí podemos identificarlo prácticamente. Esto es un estudio del 2018, donde había ya un año en donde se empezaba con una regulación mucho más grande y habían ideas ya innovadoras, aparte de todos los productos finales que ya pudimos ver anteriormente. Hay áreas de la industria del cannabis que no necesariamente están involucradas con el tocar el cultivo o el producto, pero están justamente ahí. Eh, Hay opciones de desarrollo de la industria, tanto a nivel de datos, de estadísticas, como hay ya algunas empresas que lo hacen. Prácticamente tienen un mercado interesante que brindan información a inversionistas, hacen estudios de mercado. Información importante que como empresa alguno al acceder puede direccionar mejor el tipo de proyectos que hace. El contenido digital como medios digitales que se especializan en pasar noticias con respecto a la industria del cannabis, la cultura del cannabis, los usos medicinales, los usos científicos, casos en temas legales, en temas de los usos diferentes que hay, el tema de salud, el tema de operaciones monetarias es una de las cosas que más están generando soluciones ahorita, ya que al no tener una regulación del cannabis recreacional desde los Estados Unidos, prácticamente el sistema financiero se encuentra aún sin poder financiar estas operaciones de cannabis legal, lo cual ha hecho que solo a nivel mundial las personas que tienen el dinero y los recursos para hacerlo puedan hacerlo más fácil que las personas que eran activistas o conocían y promovían el uso del cáñamo para estos mismos fines, pero como una manera de bienestar para todos.
y no solo para la parte de inversiones. Entonces, especialmente ahí, en el tema de financiamiento, que hay bastante oportunidad en desarrollo de tecnologías, de nuevas tecnologías, de aplicaciones, de empresas, de startups, y el tema de la agricultura, que en el Ecuador es lo más potencial. Hablando de rendimientos promedios, justamente lo que veíamos es el tema del rendimiento bajo invernadero es aproximadamente de 2.000 a 5.000 a 2.500 kilogramos de flor por hectárea, de flor seca. Entonces, dependiendo del tipo de densidad de siembra y del plan productivo que se haga, porque cada condición climática es diferente y además se tiene que probar semillas de manera inicial a ver cuáles son las mejores. El costo, o sea, depende de cuántas plantas pongamos ahí, es que vamos a tener un rendimiento productivo de cuántos kilogramos de flor por hectárea. Aquí podemos llegar a tener 3 o 4 temporadas de cultivo, ya que el cannabis es un cultivo de ciclo corto, y este prácticamente se puede llegar a hacer 3 cultivos, y en Colombia ya también se están haciendo 4, por lo cual tiene un buen rendimiento productivo. Am, los costos que se pueden llegar a obtener son de 40.000, desde los $40.000 de manera inicial para un proyecto en donde se puede empezar con unos 2.500 o 1.500 metros de invernadero, y tienes que ir creciendo según tu licencia. Licencia 3 tiene que ir creciendo hacia 2 hectáreas en los próximos 5 años. Los valores de la producción de las flores aproximadamente acá en el Ecuador de manera inicial se encontraba en los $250, entre los $250 y $450 el kilogramo de flor de cannabis, pero hay diferentes calidades también. Tema de los rendimientos promedios de la parte industrial, esto es específicamente de bibliografía que hemos obtenido, que son 15 toneladas de biomasa seca cuando es una producción por hectárea a campo abierto. Entonces, prácticamente dependiendo del tipo de cultivo, se obtiene estos pesos, y ya los usos son diversos también, ¿no? Específicos. Aunque la planta, al tener todos estos usos, pues puede ser utilizada en todas sus partes. Entonces, en realidad no se desperdicia nada y se puede comercializar todas las partes enteras siempre y cuando tengan un valor y una calidad buena. Aproximadamente los costos que se han estimado en Ecuador para la producción de cáñamo industrial, había unas noticias que se estableció en $15.000 por hectárea, pero en realidad no llega a ser tan barato, en realidad, con todos los permisos que se tienen que obtener, con todos los temas de seguridad. O sea, $15.000 para alguien que ya tiene una infraestructura muy, muy bien puesta, bien seguro, con un nivel de tecnificación en el que no necesita invertir mucha cantidad. Y lo que nosotros hemos calculado es que la inversión está entre los 50 a $60.000 por hectárea desde cuando ya es la producción industrial, tomando en cuenta permisos, semillas, inicio de producción, trabajo de la gente. Entonces, eso es como un aproximado inicial donde se puede empezar con el costo para producir cáñamo industrial. De ahí la importancia, ¿cuál es la importancia de la investigación en Ecuador para poder potenciar estos mercados? El costo de los derivados del cáñamo industrial es prácticamente dependiendo del producto que sea, ¿no? O sea, si es fibra, ¿para qué fines es esa fibra? ¿Y para qué, y qué otra tienes? O sea, ¿qué otro producto tienes? No sé si la celulosa vaya a servir, dependiendo de cómo procesemos y separemos los dos productos. Entonces puede establecer un precio tanto para el tema de semillas, para la urda, para las fibras, dependiendo de las calidades. La importancia de la investigación es prácticamente poder probar las semillas, ya que, como les indicaba, la mayor parte de la historia ha estado en el hemisferio norte, desde Asia. Ecuador es la mitad del mundo. Todo el que está en el norte ya está más allá, incluso pasado de estas líneas geográficas que son los trópicos. Entonces, prácticamente ahí es donde al norte de los trópicos, donde se ha empezado todo el tema del cáñamo en Europa, en Estados Unidos y así. Entonces, necesitamos nosotros validar las semillas, cuál es la necesidad de
de esto es saber qué tipo de materias primas nosotros somos capaces de producir que pueden satisfacer las necesidades a futuro con la producción del cáñamo y del cannabis. El cáñamo industrial representa una oportunidad de investigación, tanto en la parte del CBD, al crear variedades que sean prácticamente muy adaptables a condiciones del país y se pueda generar una producción que tenga una distinción de origen, como Ecuador cuenta en el tema del cacao, en el tema del banano, del café, de las rosas, o sea, productos que agrícolas que se han destacado por su alta calidad. Puede llegar a darse también con el tema de, primero, probar semillas, identificar individuos de élite y asimismo generar procesos de fitomejoramiento que estén desarrollados para atacar las necesidades de una industria sostenible. Es decir, no nos podemos poner a competir nosotros con países que están en otros países, en otro nivel industrial y en otro nivel de producción mismo, como son los Estados Unidos, Francia, China, los principales productores del mundo, que ya no son la competencia usual que teníamos aquí en Sudamérica mismo, sino ya por países con alto desarrollo industrial, costos muy grandes y procesos también industriales mucho más tecnificados. El desarrollo genético es una de las puertas que nos abre hacia eso y es por eso que impulsamos nosotros la industria desde este punto de vista de investigación. Um, Generar innovación se refiere a poder generar nuevas industrias o apoyar la construcción y resolución de necesidades con la producción que podamos hacer nosotros en el país para poder tener un mercado sostenible, un mercado donde no esté una competencia de un país industrial, sino en generar innovación en el procesamiento y generación de soluciones, tanto para el nivel local como a nivel internacional, tomando en cuenta que todos tenemos el común desafío del calentamiento global, los cambios climáticos y la contaminación es un mercado específico donde podemos atacar, en una producción más verde de todo tipo de productos que están derivados del petróleo, porque hay un montón y que son tan comunes usarlos y son tan baratos por eso, porque es barato para la gente, es lucrativo para la parte empresarial, pero no resuelve necesidades para el ambiente. Le deja prácticamente en pobreza ahí, en la destrucción, al no ponerle un valor al costo de los recursos ambientales es que se genera todo este imbalance. Es lo que nos puede llevar a una producción sostenible. Es por eso que nosotros en nuestro proceso de licencia 1 que tenemos, tenemos que hacer el ensayo de validación en las 8 regiones agroclimáticas del país. Hay 8 regiones, pero no vamos a hacer en todas, porque vamos a hacer en los lugares más potenciales para el desarrollo, según los estudios que hemos hecho, de levantar información donde están condiciones climáticas más adecuadas en el país. Entonces hemos visto zonas que son ideales para la producción de cáñamo industrial y otras que son ideales para la producción de cannabis no psicoactivo. Entonces, especialmente en la sierra, donde se ha dado la producción bajo invernadero, es un lugar donde se está enfocando bastante la producción de cannabis no psicoactivo. Muchos valles interandinos que ya cuentan con una producción de algunas otras cosas bajo invernadero, son grandes potenciales porque tienen climas ideales. Mientras que en la costa, pues en extensiones más largas de climas secos, podemos igual identificar lugares que nos van a servir bastante para la producción industrial. Entonces, nuestro objetivo es, juntamente con el INIAP y con las instituciones académicas, correr los ensayos de validación de nuestras semillas, que trabajamos en alianza con bancos de semillas de Estados Unidos, Colombia, eh, para poder probar las semillas y desarrollar el potencial a futuro. Las pruebas de los ensayos de validación principalmente están hacia los niveles de THC, pero también se evalúan condiciones de rendimiento. Entonces, por eso que nosotros apuntamos a generar incluso más factores de estudio al momento de correr los ensayos de validación, justamente en fin de seguir generando investigación junto con la academia y junto con la licencia que tenemos, ¿no? Para poder brindar apoyo y ayuda también hacia la parte educativa, a la parte productiva desde la investigación. Las semillas autorizadas por Agrocalidad para trabajar tanto en cualquier fin es
de Estados Unidos, de Colombia y de República Checa. Entonces ya se han establecido para estos tres países un requisito fitosanitario de importación de semillas. Para hacer un registro fitosanitario de importación de esquejes sería otro. Y para hacer de diferentes productos y calidades, como productos ya flor de cannabis de Colombia, de Uruguay, también tienen que establecerse requisitos fitosanitarios de importación a hacer productos que no están tan derivados, que no están procesados, de que son productos que requieren un registro fitosanitario. Entonces, nosotros trabajamos con bancos de Estados Unidos, de Colombia, para poder trabajar en temas de colocación de semilla para proyectos productivos y también para el tema de ensayos de validación. Nuestro objetivo en la parte de alianzas, justamente siguiendo el foco de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, es correr los ensayos de validación en las diferentes zonas, en alianza con la academia y también con el sector privado, con quienes hacemos alianzas, buscando a través de la investigación determinar la oportunidad que tiene la producción de cáñamo y de cannabis para el desarrollo de una industria, ¿no? Hacia la parte tanto académica eh, y productiva, o sea, desde probar cuáles son la parte agrícola, probar hacia el sector privado, donde se puede generar inversiones en las que haya la necesidad de procesar la producción ecuatoriana en productos innovadores, porque ya todo el mundo está produciendo cosas en las que son expertos, como son los alimentos, especialmente las semillas de cáñamo. Si no hay valor agregado, ya hay productores de semillas de cáñamo como al por mayor, que son Canadá, uno de los países, el país productor más grande del mundo. Textiles, como es China, que es uno de los países igual, tiene producción de fibras textiles durante muchos años y un desarrollo industrial muy avanzado. Y por otro lado, también el tema de cannabis medicinal, que cada vez es más abierto y que empiezan a producir más países, por lo tanto, eh, siguen bajando las oportunidades especialmente en la parte agrícola, de generar ingresos suficientes para ser sostenibles. Es por eso que ahí va también un poco de necesidad de productores, de procesadores de las materias primas que poco a poco se van a ir abaratando. Pero no solo procesadores y generar un valor agregado mínimo, sino que en la innovación se genere un producto que pueda resolver necesidades de los demás a futuro, con todos estos problemas que estamos analizando. Ah, nosotros a través de las alianzas es que buscamos promover todos nuestros proyectos, especialmente desde la investigación. Entonces, por eso que estamos haciendo acuerdos con la academia para poder correr los ensayos de validación, dotar de semillas y poder hacer los ensayos de validación necesarios. Ahora, estamos también nosotros haciendo un curso justamente con algunas empresas a nivel de Colombia y de México y de aquí de Ecuador para poder abarcar estos temas de cómo hacer una producción sostenible de cannabis y de cáñamo. Cómo poder nosotros cultivar de una manera orgánica y regenerativa con la gente que es experta y la parte del procesamiento del cáñamo industrial con empresas que son expertas como Heaven Grown, Can Organic, CBD Solutions. Este curso es bastante completo, así que les invitamos a que vayan a nuestra página web que está aquí, ecuadorgen.org, y puedan descargar la ficha, revisar la ficha completa. Ahí hay una sección en la que pueden, y les invitamos a que aprovechen también que tenemos un descuento toda esta semana con un precio de pronto pago, que sería de $310, que normalmente están 350. Va a ser esto en las instalaciones de CBD Solutions, que es una de las fincas aliadas con las que hemos trabajado. También le hemos brindado apoyo en algunos requisitos para poder obtener sus licencias. Son una de las primeras fincas que obtuvieron licencia e incluso es una instalación que fue específicamente realizada para la producción de cannabis no psicoactivo, es decir, no había nada que estaba produciendo en esta tierra. Am, ya dicho eso, pues les invito en realidad a conocer más sobre las oportunidades que tiene el cáñamo, las oportunidades de generar sostenibilidad pensando en los ejes
la parte ambiental y la parte de necesidad de comercialización, buscar soluciones. Les invito a seguirnos en nuestras redes para que puedan preguntarnos cualquier cosa o saber de más eventos. Y nada, ahorita estamos prestos Buenas para... tardes. Sí, en honor al tiempo vamos a continuar con las preguntas que nos dejaron las personas en el chat. Ya, perfecto. Eduardo Coronel nos pregunta, ¿se necesita licencia para incorporar cannabis en alimentos? Sí, justamente como le comentaba, sí se necesita la licencia para la licencia número 5 dependiendo del tipo de productos que van a hacer, ¿no? O sea, si es que usted mismo quiere comprar el cannabis a los productores o quiere importar y de ahí agregarlo en productos finales, puede hacer. O si no, puede también, depende mucho de los productos que quieran hacer. O si están ahí, pues y me dejan un mensaje de qué tipo de productos, yo puedo aterrizar un poco más. Pero la licencia 5 es la licencia que te autoriza la producción, el procesamiento de cannabis que viene de las licencias número 3. Simpa Consultores nos pregunta si existe una base de datos del MAGAP donde se pueda consultar y verificar a las empresas que tienen licencias autorizadas. Ya, a ver, justo me salió igual por ahí otra pregunta. Sí, sí existe un portal, justamente está en agricultura, en la página del Ministerio de Agricultura, /cáñamo, y ahí está prácticamente el reporteador. Yo como ya lo tengo guardado como reporteador. Ahí se pueden identificar prácticamente las licenciatarias activas en todo el país. Y se puede buscar por provincia de alimentos, cosas. Como decía, hay 121 que justo el día de actualizar. Eso está Ya, en la página del Ministerio de Agricultura. ya. Luego nos preguntan, ¿cuál es el tiempo que demora obtener las licencias del MAGAP? El tiempo que establece el reglamento del Acuerdo Ministerial 109, eh, les invitamos a que nos puedan mandar un mensajito a nuestro WhatsApp, que les voy a dejar el link, para poder enviarles una información sobre las licencias. El tiempo que demora es 30 días desde el momento en el que tú aplicas, que ya se hace el pago de manera inicial. Es uno de los requisitos para poder aplicar a la licencia, es realizar el pago. Eh, Prácticamente ellos tienen 30 días para revisarte y ya brindarte la licencia si no tienen ninguna observación, o también tienen esos 30 días para indicar si tienes algún tema que justificar, que prácticamente cambiar en tu aplicación para poder cumplir y obtener la licencia. Se llama otros 30 días que tú tienes de plazo para ingresar los cambios, y de ahí hay otros 30 días en los que pueden ellos revisar los cambios. Y de ahí, si ya te otorgan, pues tienes que hacer pago de la tasa de mantenimiento anual, o si no, tienes 7 días más para corregir los últimos errores. Entonces, sí hay plazos que establece el acuerdo ministerial, pero pueden demorarse entre 30 días en el mejor de los casos, haciéndolo de la manera adecuada, desde el punto correcto, eh, o sea, con los requisitos correctos para que puedas optimizar tu tiempo y lograrlo de la manera más rápida, o puede demorarse hasta unos 120 días. ¿Cómo controla el MAGAP para que no se dé un mal uso de los cultivos y de la producción? ¿Cómo controla el MAGAP? Ellos hacen controles rutinarios, ¿no? Pues prácticamente van a donde está haciendo el cultivo, y tú tienes que estar en constante contacto con el Ministerio de Agricultura para el tema de, de pruebas de la primera siembra, de los procesos de importación de semillas. O sea, es todo un proceso que está junto con el Ministerio de Agricultura. Entonces, tienes que, en realidad, siempre estar trabajando con ellos, y ellos tienen los métodos de control. Es el Ministerio de Agricultura que hace.
con inspecciones a los tipos de licencias, eh, diferentes actividades que tienen ellos, ¿no? Además, con los requisitos, pues se establece un lugar específico en donde se tiene autorización para poder hacer los cultivos. Ya. Javier Salazar nos pregunta que cuántas semillas se tiene por kilogramo. Ya, ¿cuántas semillas para tema de producción de semilla o para producción de semilla? O sea, 1 kilogramo viene aproximadamente con mm, no estaría tan seguro, pero vienen como aproximadamente 27,000 semillas. Es bastante. Y finalmente nos preguntan cuál es la mejor manera de extraer el extracto de la planta de cannabis. La mejor manera de extraer, dependiendo de cuál es el fin. Si el fin es como más extraer de cannabinoides, hay ciertos tipos de tecnología, como son la extracción con fluidos o sin fluidos, con solventes o sin solventes. Hay extracciones también por escala, dependiendo del tipo. Si lo que quieres hacer es extracción de cannabinoides o lo que quieres hacer es extracción de de biomasa o de flores. O sea, hay diferentes tipos de tecnología, pero de la tecnología más avanzada que se utiliza últimamente es el tema del procesamiento de la extracción por fluidos supercríticos, con los procesos de winterización para ser ya aislados y destilados. Es lo que más se usa en la industria, en la parte medicinal. De ahí, en la parte de extracción de la planta completa, es algo más industrial, en donde incluso pues se pone todo, ¿no? Como biomasa, se extrae como un contenido más bajo de CBD y más desde hacia todo el componente de la planta. Y finalmente, Farid, nos preguntan también si es que existe una normativa para vender productos alimenticios en los restaurantes que tengan cannabis. No existe una normativa aún hacia esa parte, pero lo que tú puedes hacer es prácticamente comprar productos finales y eso es lo que están haciendo, lo que se recomienda y nosotros recomendamos es poder adquirir productos finales que tengan ya registro sanitario para poder incluir eso en las preparaciones de tus productos, para poder ofertar un producto que está prácticamente conectado la, con la producción legal del cáñamo y del cannabis. Entonces, obviamente eso no te permite tener todas las opciones necesarias para poder hacerlo. Aún así, es una de las maneras en las que se puede hacer, a menos que con, eh, se busque también obtener una licencia número 5, pero esa sería y más para productos que van a hacerse ya productos finales y comercializar como en perchas, así como ya productos específicos, en el que sacas tú el registro sanitario de un producto comestible, como una barra energética, una bebida, algo así. Entonces sí es diferente, como, sí es diferente según el tipo de productos. Mm, No sé si respondí la pregunta. Sí, Farid, muchísimas gracias y agradecerte por esta excelente presentación. Agradecerle a Cáñamo por habernos dado la oportunidad de que participes en este espacio y de haber contestado las inquietudes y preguntas de nuestro público. Y agradecer a todos quienes se conectaron y están ávidos por aprender más de este tema, que es un tema muy apasionante. Les queremos comentar que al final de esta semana se les va a entregar un diploma de participación por haber participado en las jornadas del cannabis y les vamos a hacer llegar también las sesiones que se han grabado y de pronto también si ustedes nos pueden ayudar con los materiales para poder pasar a los participantes. Perfecto, muchas gracias, estimada Mónica, y a toda la gente de Registrotec. Igual a todos los participantes, voy a dejar mi contacto aquí en el chat. He dejado el link de donde están todas nuestras redes sociales y también el acceso directo a nuestro WhatsApp.
para poder brindarles más información y asesoría para el tema de la industria. Hemos trabajado igual con algunas empresas licenciatarias y pues también podemos resolver información más específica. Sí, y bueno, agradecerles y también recordarles que estamos a las órdenes para, Registrotec está a las órdenes para sus consultas en los temas de registros y normativas sanitarias. Y les agradecemos y les esperamos el día de mañana en el tercer día de nuestras jornadas. Se va a presentar la directora ejecutiva de Procosméticos, así que esperamos contar con su participación. Y les agradecemos el día de hoy su presencia acá. Una buena tarde para todos. Muchas gracias. Buena tarde con todos. Muchas gracias.